Dios les bendiga mucho, amados hermanos y amigos que están sintonizando esta transmisión o reproducción de los estudios que estamos haciendo del libro de los Gálatas. Queremos primeramente agradecerles por sacar de su tiempo para analizar y para considerar estos estudios. Y queremos expresarle también que desde el Ministerio Apologético Razón y Fe y la Iglesia La Puerta Estrecha, nuestro propósito con estos estudios es precisamente contrarrestar falsas doctrinas que han estado circulando desde tiempos antiguos, pero que hemos visto un resurgimiento en este tiempo. Acompáñenos en este estudio del libro de los Gálatas, donde estaremos viendo versículo por versículo en un estudio exhaustivo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, y donde estaremos tratando de demostrar que existe un solo evangelio. El título del estudio es Un Evangelio Diferente y lo estamos haciendo intersemanalmente. Sin embargo, todos los estudios estarán disponibles mediante esta plataforma. No olvide suscribirse para darle seguimiento al resto de los videos que subimos. De parte de la Iglesia La Puerta Estrecha y del Ministerio Apologético Razón y Fe, una vez más le agradecemos su tiempo y su sintonía. Para el día de hoy vamos a iniciar la sección doctrinal del estudio del libro a los Gálatas. Ustedes recuerdan que estamos usando un bosquejo en el que dividimos el libro en varias secciones. La primera sección que vimos fue la parte introductoria, donde Pablo se introducía a sí mismo e introducía su ministerio. La segunda sección que vimos fue la parte personal, la sección personal, donde Pablo revelaba algunos datos inéditos personales de él y nos dejaba saber algunas de las ideas que él tenía acerca de su ministerio. La siguiente sección, que es la que vamos a iniciar en el día de hoy, es la sección doctrinal. Y para eso confiamos en el día de hoy, cubrir por lo menos desde la última parte del capítulo 2, desde los versículos 15 al 21. Así que le voy a pedir que si usted es tan amable y tiene una Biblia al alcance, que la tome y lea conmigo los versículos del 14 al 21 del capítulo 2 del libro de los Gálatas. Dice así. Bueno, vamos a ver del 15 al 21, pero quiero comenzar en el 14, que fue donde nos quedamos la vez anterior. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gloria a Dios. La sección doctrinal la vamos a trabajar conforme a este bosquejo, del cual le adelantamos la semana pasada, pero queremos repetírselo para que nos pongamos, como siempre, en contexto. Primeramente, en los versículos del 15 al 21, que son los que veremos hoy, si Dios nos ayuda, vamos a ver que la justificación es por la fe. Vamos a ver dos partes. Primero, la ley no pudo salvar ni aún a los judíos. Y segundo, vamos a ver que quien justifica es Cristo, no la ley, como pensaban los judíos. Luego estaremos viendo la segunda parte, que es los Gálatas fueron justificados por la fe. Ahí veremos 3 puntos, los detallaremos cuando lleguemos allá. Y el tercer punto que veremos es que Abraham fue justificado por la fe también. Y ahí también veremos 3 puntos, 3 subpuntos. Luego estaremos viendo que la ley no pretendía justificar a nadie, al contrario de lo que pensaban los judíos. Ahí también estaremos viendo 4 puntos. Y por último estaremos viendo una alegoría de la salvación o de la justificación por la fe,
en Gálatas 4 del versículo 21 al 31. Eso es la sección doctrinal que estaremos viendo. Vamos a comenzar inmediatamente. ¿De qué va a hablar esta sección doctrinal? Va a hablar acerca de la doctrina de la justificación. Hermanos, no existe en el Nuevo Testamento y aún más, no existe en la Biblia una doctrina más importante que la de la redención. Y dentro del tema de la redención, el aspecto que el apóstol Pablo va a tratar ahora es la justificación. Por eso vamos a tomarnos unos minutos antes de entrar a desarrollar los puntos que el apóstol Pablo está poniendo aquí. Vamos a tomarnos unos minutos para introducir el tema y entender qué es la doctrina de la justificación. Antes de hablar específicamente de la justificación, tenemos que abordar un concepto un poco más amplio. Ténganme un poco de paciencia, vamos a tomar 3 o 4 minutos para poner este marco teórico. Ténganme un poco de paciencia si le parece que los conceptos son muy teóricos, pero es necesario que nos ubiquemos teológicamente dentro de esta doctrina de la justificación, y ella forma parte de la doctrina general de la redención. ¿Qué es la redención? La redención es un término bíblico, pero también teológico. Bíblico teológico porque está en la Biblia, y teológico porque hay una doctrina que se ha desarrollado teológicamente de la redención. Entonces, es un término teológico que se usa para referirse a todos los aspectos relacionados con la salvación de nuestras almas, que fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario, pero que se aplica efectivamente en el momento de la conversión. Hay 3 aspectos de la redención y cada uno se caracteriza, se ejemplifica con un vocablo que ilustra claramente cuál es la bendición que está detrás de ese vocablo. Estos 3 aspectos son justificación, regeneración y santificación. Para los fines de este estudio, vamos a ubicarnos en el primero, que es del que el apóstol Pablo está hablando aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21, la porción de las escrituras que vamos a estudiar. Así que iniciemos inmediatamente. El vocablo justificar es un vocablo griego que se pronuncia dikaio. Es un término judicial que significa absolver, es decir, declarar justo o pronunciar una sentencia favorable de aceptación, donde el culpable comparece ante Dios, quien es el juez justo, pero en vez de recibir una sentencia de condenación por su culpabilidad, lo que recibe es una absolución plena y Dios le declara justo ante él. Por eso decimos que el término justificar es un término legal, porque alude específicamente a una situación legal. Es un acto legal e instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados, que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. O sea, la justificación se produce en un instante, no se produce de manera gradual. Es en un momento determinado cuando Dios toma no me acuerdo cómo se llama el martillo que usan los jueces, y golpea. ¿Cómo se llama? El mayeste. ¿Mayete o mayeste? Mayeste. Dios toma el mayeste y golpea y da una sentencia y dice justo, no culpable, inocente al pecador que ya sabemos que es culpable. La justificación es un término legal entonces o judicial que nos recuerda una escena en los tribunales de justicia. El hombre culpable ante Dios y condenado recibe la absolución, se le declara justo. En otras palabras, queda justificado. Anote eso por ahí, justificado, porque es una palabra que el apóstol Pablo usa mucho y la vamos a ver en el día de hoy. Justificado no es más que el veredicto que Dios da hacia el pecador que se arrepiente y va en fe hacia él. ¿En base a qué? En base a que Cristo vivió una vida justa en perfecta obediencia, que nosotros deberíamos haberla vivido. Y además sufrió la muerte en la cruz que nos tocaba morir a nosotros. Por tanto, sustituyó a cada uno de nosotros en la muerte que merecíamos. De manera tal
que somos declarados justos no porque Dios decida pasar por alto nuestro pecado, sino porque lo considera saldado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La condenación por el pecado es la muerte. Dios lo que hace es que nos considera justos por el hecho de que alguien pagó la deuda. Fíjese que desde el Antiguo Testamento está claro que la paga del pecado es muerte, no es un concepto del Nuevo Testamento. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, hablando el Señor, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, cada uno es responsable delante de Dios por su culpa, y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo funciona este asunto de la justificación? Para poder ser justificados delante de Dios, tuvo que producirse una doble transacción, un doble intercambio, y ese intercambio o doble transacción se produjo en la cruz del Calvario. ¿Cómo así un doble intercambio? Sí, alguien tenía algo que se lo dio a otra persona y esa otra persona tenía algo que se lo pasó a aquella persona, pero no fue un acto de cada uno de ellos, sino que el que tenía la autoridad tomó lo que le correspondía a uno y se lo dio a otro, y tomó lo que le correspondía a otro y se lo dio a uno. ¿Qué fue lo que se nos quitó a nosotros y se le entregó a Jesucristo? Todo lo malo nuestro, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, todas le fueron imputadas a Cristo en la cruz del Calvario. En el momento en que Cristo clamó, en estos días estamos celebrando la Semana Santa, en el momento en que Cristo clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que sucede es que la Biblia es muy clara en cuanto a que Dios no puede estar en la presencia del pecado. Dios en ese momento, Dios el Padre, cargó sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y en ese momento también Jesucristo satisfizo el pago que era necesario. ¿Por qué? Porque no era simplemente que la paga del pecado es muerte, sino que para que alguien pudiera expiar nuestros pecados tenía que vivir una vida limpia como solamente Él lo pudo vivir. Entonces es una doble transacción porque todo lo malo nuestro se le pasó a Él, pero todo lo bueno de Él se nos endilga a nosotros. Su vida en perfecta obediencia al Padre nos fue imputada a nosotros, como dice la Escritura, en Él. O sea, óigame bien y entienda esto bien claro, no es que simplemente por el hecho de que Cristo murió ya nadie tiene pecado, es que en Él somos contados como justos por la justicia de Él, pero eso es en Él. Fuera de Él no hay posibilidad de ser justificado. Entonces, lo que hubo en la cruz del Calvario no fue solamente una resta, no fue simplemente que el Señor restó nuestra culpa. Fue que además de eso nos hizo una suma, nos sumó la justicia de Cristo. Por eso es que al hablar de el evento que sucedió en la cruz, algunos teólogos prefieren usar la palabra imputación y amputación, que lo que quiere decir es, a Jesucristo se le amputó. Lo mismo que cuando usted oye que una persona va al hospital porque tiene una pierna con algún problema y usted oye, le amputaron la pierna. A Jesucristo se le amputó su justicia, la que Él se había ganado con su obra sobre la faz de la tierra, con su perfecta obediencia, se le amputó su justicia y esa justicia se nos imputó a nosotros. A nosotros se nos amputó nuestra culpa y esa culpa se le imputó a Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 lo resume diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok. Ahora,
La doctrina de la justificación se desarrolla, se explica en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que como les anunciamos hace un tiempo, la vamos a estudiar próximamente. Pero ese concepto de justificación no era nuevo para los judíos que conocían la ley. Los creyentes del Antiguo Testamento sabían muy bien que era imposible para los seres humanos justificarse delante de Dios. Oiga lo que dice el salmista en el Salmo 143, versículo 2, dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Pero también ellos sabían que la justificación tenía que provenir directamente de Dios. No solamente sabían que era imposible para el hombre justificarse a sí mismo, sino que sabían que Dios podía justificar al hombre. Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese que aquí cuando comienza la bienaventuranza dice aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, cuando la Biblia habla de justicia, está hablando de una justicia que se ha alcanzado por el perdón, no por la conducta propia. Por eso el versículo 2 dice, a quien Jehová no culpa de iniquidad. No quiere decir que no tenga iniquidad, porque no existe hombre sobre la faz de la tierra, excepto uno que no haya tenido iniquidad. El apóstol Pablo lo desarrolla también en el libro de los Romanos cuando dice, no hay justo ni aún uno. Sin embargo, hay una pregunta que quedaba sin responder y que estaba dando vueltas desde el libro más antiguo del Antiguo Testamento, que es el libro de Job. Estaba planteada esa pregunta. Y esa es la pregunta que el apóstol Pablo nos va a responder en esta porción de las Escrituras. La pregunta la hizo Job en Job capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Si es imposible para los seres humanos justificarse a sí mismos, y si solamente Dios puede justificar, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo nos va a responder en esta tarde a partir del versículo 15 de la carta del apóstol Gálatas, a la carta a los Gálatas, capítulo 2. Así que gracias por su paciencia. Vamos a entrar inmediatamente en materia. Les leí el versículo 14 porque es importante considerar que lo que vamos a leer ahora parece haber formado parte de la reprensión que el apóstol Pablo le hizo al apóstol Pedro, la que ustedes recuerdan que vimos en la lección anterior. Algunos eruditos estiman que ciertamente es así, que Pablo lo que está es haciendo referencia a la argumentación que él usó cuando reprendió a Pablo para que Pablo entendiera por qué, perdón, cuando reprendió a Pedro, para que Pedro entendiera por qué él lo estaba reprendiendo. Tenga eso presente porque es importante para nosotros entender el contexto de cada una de las cosas que el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí. Fíjense lo que dice el versículo 15. Comencemos por ahí. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quién es el interlocutor de Pablo en esta conversación? Es el apóstol Pedro. Aunque el apóstol Pedro haya tenido esta conversación con Pablo, aunque el apóstol Pablo haya tenido esta conversación con Pedro, o no, o solamente lo esté usando para justificar ahora cuál fue la motivación que lo dirigió a él a reprender a Pedro, lo cierto es que cuando él dice nosotros, judíos de nacimiento, se está refiriendo a él y a los otros judíos. Por tanto, estamos seguros de que incluye a Pedro. Supongamos que formó parte de la conversación. Entonces, incluye a Pedro. Pablo está invocando su autoridad como judío para referirse a la ley. Ahora, voy a hablar acerca de la ley. Yo tengo autoridad para hablar acerca de la ley porque yo soy judío de nacimiento. Yo no soy pecador de entre los gentiles. A propósito, recuerdan que en la introducción les resaltamos el hecho de que para los judíos la palabra gentil y pecador eran sinónimos. Aquí lo podemos ver en este versículo.
Pero no queremos enfocarnos ahí, queremos enfocarnos en este nosotros. Ponga la atención a ese nosotros, porque ese nosotros está hablando de nosotros, los que siendo judíos hemos creído en Cristo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. La distinción que Pablo quiere establecer en este caso, cuando habla de no pecadores entre los gentiles, no es que Pablo esté refiriéndose, esté desmeritando a los gentiles. Es que Pablo quiere establecer una diferencia entre los que tenían la ley y los que no tenían la ley. Porque él quiere establecer una línea de pensamiento para la cual es necesario que se entienda que los que tenían la ley fueron también obligados a acudir a Cristo para poder ser justificados. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la diferencia básica que hay entre los judíos no convertidos y los gentiles? La diferencia básica es que los judíos no convertidos son el pueblo del libro, son el pueblo que tiene las escrituras. Por tanto, ellos desde su fundación estaban sujetos a un estándar moral mucho más alto que aquel al que estaban sujetos los gentiles o los paganos. Eso lo podemos ver ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 19. El apóstol Pablo, hablándole a los efesios, les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, el apóstol Pablo lo que quiere dejar establecido es que la ley hacía que los judíos tuvieran un estándar de vida moral mucho más alto que el que tenían los gentiles. Entonces, comienza por ahí. Pablo, tú y yo y el resto de nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Y esta base la utiliza para lo que va a decir entonces en el versículo siguiente, el versículo 16. ¿Qué es lo que nos va a decir en el versículo 16? En la primera parte. Sabiendo, ok, vamos por parte. Vamos a hacer un ejercicio gramatical aquí. Quizá usted pueda hacerlo un poquito mejor que yo, porque la última vez que yo vi gramática fue en el bachillerato y eso hace unos cuantos días. Pero que Dios me ayude. Vamos a hacer un pequeño ejercicio gramatical. El sujeto de este verbo, aquí hay un verbo, en el versículo 16 hay un verbo. ¿Cuál es el verbo? Saber, que está conjugado en el, ¿cómo se llama eso? Gerundio, creo que se llama. Pero ese verbo corresponde a un sujeto y ese sujeto está en el versículo 15, que son ¿quién? Nosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ustedes recuerdan que se lo leí hace un momentito en el Salmo 143, que estaba muy claro para los judíos, aunque no habían conocido a Jesucristo, estaba muy claro para ellos que el hombre no era justificado por las obras de la ley. Esta es una declaración categórica del apóstol Pablo que nos dice que la ley no justifica a nadie. Punto. Y que no es un invento de los gentiles ni un invento de los griegos, es algo que los judíos sabían perfectamente. Nosotros sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros los judíos, no gentiles, sino judíos de nacimiento. Oh, qué interesante está esto. Y será verdad, tenemos prueba en la escritura de que aún Pedro sabía eso. Bueno, vamos a remitirnos a las declaraciones del mismo apóstol Pedro allá en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, cuando estaban debatiendo si se le imponía o no la circuncisión a los gentiles. Pedro se levantó y dio un discurso acerca de la experiencia que él había tenido en la casa de Cornelio. Usted la ha leído ahí en Hechos capítulo 10. Y Pedro dijo lo siguiente: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y oiga la declaración que hace él mismo en el versículo 11.
Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pues ahora entendemos un poquito más por qué fue que Pablo se quilló de tal manera. Me perdonan los que no son dominicanos, que no, quizás no entiendan el lenguaje. A veces se me olvida que tenemos una audiencia múltiple, pero ahora entendemos un poco más por qué Pablo se molestó de tal manera, porque había evidencia de que Pedro sabía perfectamente que la ley no era más que una carga que no habían podido llevar ni siquiera los antepasados de ellos, y que la ley no servía para justificar a nadie. Dice el apóstol Pedro, nosotros creemos, estamos convencidos, este creer no es de duda, sino creer de convencimiento. Creemos, estamos convencidos de que por la fe, por gracia, seremos salvos igual que ellos. Oh, qué bien. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, cuando dice obras de la ley, se está refiriendo a las acciones que la ley prescribe. Es decir, cuando dice obras de la ley, interprételo por la obediencia a la ley. Obedecer la ley no justifica a nadie. De hecho, la verdad es que la intención de la ley nunca fue justificar al pecador. La intención principal de la ley fue poner en evidencia el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta es una ilustración, yo estoy seguro que usted la ha escuchado otras veces, pero se la quiero traer para que entendamos cuál es la idea que el apóstol Pablo está presentando en Romanos capítulo 3, versículo 20. El apóstol Pablo está diciendo, pero imagínese que usted va al médico y el médico le toma la temperatura, un termómetro de estos que se ponen aquí debajo de la lengua. Hoy en día hay unos modernos que son con láser, pero imagínese que usted va al médico, el médico le toma la temperatura y le dice, usted tiene una fiebre en 110 o una fiebre en 47, usted está muy enfermo. Imagínese entonces que usted, para resolver ese problema, usted tome el termómetro y se lo coma. ¿Se le va a resolver el problema? Claro que no se le va a resolver, porque ¿para qué era el termómetro? Era solamente para diagnosticar que usted tiene fiebre. Asimismo, es el papel de la ley. El apóstol Pablo abunda sobre eso en el libro de Romanos, pero vamos a leerlo otra vez aquí en Romanos capítulo 20, porque por medio de la ley es simplemente el conocimiento del pecado, no la solución al pecado. Es como un diagnóstico que usted reciba en un médico. Note que tanto en Gálatas como en Romanos, Pablo habla no acerca de la salvación o de la redención o de la justificación de los judíos o de los gentiles. Pablo usa la palabra antropos, que significa raza humana, de manera tal que el propósito de la redención, aún escondido detrás de la ley, no era solamente para los judíos, sino que era para toda la raza humana. Gloria a Dios. Aquí viene entonces la segunda parte. Si la ley no justifica, volvamos a la pregunta de Job. ¿Cómo pues se podrá justificar el hombre delante de Dios? Y aquí está la respuesta, el versículo 16 al 21. La justicia viene por Cristo, no por la ley. Oh, gloria a Dios. La segunda parte del versículo 16 dice, si no, recuerden, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, otra vez, ¿quiénes son esos nosotros? Nosotros, los judíos de nacimiento, aunque no éramos pecadores entre los gentiles, nosotros también hemos creído en Jesucristo para poder ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Quiere que te lo diga otra vez? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si a usted le gusta así o más claro. A mí me gusta así. Pero, ¿cómo así? La fe de Jesucristo. Hay ahí un elemento muy importante, y es que la fe
no es autosustentable. La fe necesita un sujeto o un objeto sobre el cual vertirse. Digamos, yo tengo fe en mi conocimiento. Yo tengo fe en mi doctor. Yo tengo fe en mi experiencia. Yo tengo fe en tal o cual herramienta. Por tanto, la fe no puede existir si no tiene un objeto o un sujeto sobre el cual verterse. Así que no es cualquier fe la que justifica, es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el sujeto de la fe. ¿Es eso nuevo? ¿Es eso una doctrina nueva que está siendo introducida por el apóstol Pablo ahora, después que él se desligó de los judíos y él se ha gentilizado? No, ya, yo puse 700, pero fue más de 1000 años antes. Isaías lo había dicho con pristina claridad. Isaías 53, versículo 11, hablando acerca del siervo sufriente, con tal precisión que los enemigos de las escrituras dicen que eso fue escrito después que nació Jesucristo, porque él no podía tener tantos datos acerca de Jesucristo. Él dijo lo siguiente en Isaías capítulo 53, versículo 11, hablando acerca de Jesús: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué más? Llevará las iniquidades de ellos. Oh, gloria a Dios. O sea, que la justificación no se logra mediante ninguna institución. Llámese ley, llámese Israel, llámese iglesia, llámese como quiera que usted la llame. La justificación se logra solamente cuando el justo nos justifica. Y ese justo es una persona, se llama Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos deja saber con claridad que hay una sola vía para la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pablo, a partir del versículo 18 hasta el 19, entonces hace un razonamiento inverso a la pregunta que él acaba de responder. Él dice lo siguiente, el versículo 18 al 19. Más bien, soy un pecador. Si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley, me pasé. Si vimos el versículo 17. No, ok. Sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Aquí hay uno de los versículos más oscuros, de las porciones más oscuras de todo el capítulo de los Gálatas, pero vamos a tratar de desenredarla y que Dios nos ayude. Pablo está dejando claramente establecido que tanto él como los demás judíos tuvieron que creer en Cristo para poder ser justificados. Tenían la ley, trataban de vivir conforme a la ley. El mismo apóstol Pablo dice que él era irreprensible en cuanto a la ley, pero todos ellos tuvieron que acudir a Jesucristo para ser justificados, a la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo se hace una pregunta. Si el hecho de que los judíos pasen de creerse justos a saberse pecadores, entonces eso hace que Cristo sea un agente de pecado. Esa es la pregunta que él está haciendo ahí en el versículo 17. Si buscando ser justificado en Cristo, o sea, salimos del régimen de la ley y nos vamos hacia Cristo y nos encontramos cuando llegamos a Cristo que nosotros pensábamos que éramos justos por estar bajo la ley y tan pronto llegamos a Cristo encontramos que tenemos también el mismo sello de pecadores. Entonces, pues Cristo es una gente que hace pecadores a uno porque nosotros éramos justos mientras estábamos bajo la ley y ahora somos pecadores. Eso es el razonamiento que el apóstol Pablo está tratando al que está tratando de responder. Y yo quiero hacerle una ilustración para que usted me entienda.
Es como que una persona, y yo conozco personas así, por cierto, puse la ilustración aquí, pero yo conozco personas así. Es como que una persona diga, no, no, yo mejor no voy al médico, porque los médicos siempre le encuentran algo a uno. Así que yo me quedo así y yo sigo viviendo mi vida feliz y yo estoy sano. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Está sana esa persona porque simplemente decidió que no va a ir a un médico a consultarse? No, 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 está enfermo igual. La diferencia es que no quiere que le den el diagnóstico de su enfermedad. Entonces, ese es el razonamiento que está haciendo el apóstol Pablo aquí cuando dice, entonces ustedes piensan, judíos, que Cristo es un ministro de pecado porque ustedes se sentían muy justos y ahora en Cristo se dan cuenta de que no son justos nada. Por cierto, eso es parte de la argumentación que el apóstol Pablo hace en el libro de los Romanos, que tanto los judíos como los gentiles son igualmente pecadores ante los ojos de Dios. Entonces, con este razonamiento, Pablo entonces hace un razonamiento inverso para responder a la pregunta que él mismo acaba de hacer. Si Cristo entonces se haría ministro de pecado. Él dice, no, 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 versículo 18 al 19. Más bien, yo soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias a fin de vivir para Dios. O sea, tú crees que la ley te hacía justo, pero es mentira. Cuando tú vuelvas a la ley, tú te vas a dar cuenta que la ley lo único que está haciendo es dejándote saber que tú eres un pecador. Tú no querías reconocerlo, tú estabas usando la ley para sentirte justo. Pero la ley lo que hace es declararte pecador, porque como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, allá en el libro de Romanos, ampliando un poco más este concepto, dice, si la ley no dijera no codiciarás, entonces, ¿cómo yo sabría que mi codicia es pecado? Si la ley no dijera no adulterarás, ¿cómo yo sabría que mi adulterio es pecado? Pero cuando la ley dijo que codiciar es pecado, automáticamente me hizo pecador. No es que yo no era pecador, es que la ley está evidenciando mi pecado. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo ese razonamiento inverso y dice, la idea sería que no es pasando de la ley a la fe como yo me hago pecador, como algunos piensan, sino exactamente lo contrario. Si paso de la fe a la ley, entonces me hago transgresor de la ley, porque automáticamente la ley me va a condenar. La palabra que se traduce aquí como transgresor es la palabra parabates, que significa literal y primeramente que está uno al lado y luego rebasa el límite. O sea, yo me hago transgresor de la ley cuando yo decido que me voy a someter al régimen de la ley. Quiero explicar esto con una pequeña ilustración. En la ciudad de New Jersey, donde yo vivo, donde estoy residiendo actualmente, el conductor puede doblar a la derecha en rojo y eso es parte de eso es legal en la mayoría de las intersecciones. Hay algunas que señalizan y dicen que no se puede doblar a la derecha en rojo. Si yo me acostumbro a doblar a la derecha en rojo, mientras esté en New Jersey, yo estoy en la ley. O sea, estoy justificado. Pero cuando cruzo Nueva York, en Nueva York está prohibido. Si yo hago lo mismo y continúo con la misma conducta, entonces yo estoy condenado por la ley. Como nosotros somos todos pecadores por naturaleza, cuando nosotros nos salimos de la gracia y nos sometemos al régimen de la ley, automáticamente quedamos en falta. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiera Dios que yo me haya podido dar a entender, porque la mitad de lo que dije ni yo mismo lo entiendo bien, pero que Dios nos ayude. Entonces, la ley condena a todos los hombres porque ninguno puede cumplirla, tan simple como eso. Como es imposible cumplir la ley mientras se vive bajo su régimen, entonces es necesario morir a ese régimen para no estar bajo el mismo. Digamos que usted vive en Nueva York, pero usted no hay quien le quite que usted en rojo siempre dobla a la derecha, porque eso está en su naturaleza. Entonces, múdese de ahí a New Jersey para que esa ley ya no lo condene. Ahora usted sigue siendo el mismo pecador, pero usted ahora está bajo la gracia, que es que la justicia de Cristo se le ha imputado a usted. Versículo 20 al 21. Yo creo que sí, que vamos a poder terminar.
Me quedan 2 minutos aquí y 3 o 4 de la gracia, ¿verdad? Pastor. Sí, gloria a Dios. Pablo entonces elabora con más detalle la afirmación de que él murió a la ley. Dice el versículo 20, por cierto, he citado aquí la traducción, nueva traducción viviente, porque es un poco más clara. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Es lo que dice en la versión Reina Valera, dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Aquí dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este tiempo, en este cuerpo terrenal, ya no confiando en mi justicia, sino confiando en el Hijo de Dios, porque Él me amó y ya Él pagó la culpa por mis pecados. Ya no me creo que no soy pecador. Ahora soy consciente que soy un pecador. Ya no pretendo justificarme con las obras de la ley. Ahora soy consciente de que por la ley no me puedo justificar, pero al mismo tiempo confío en que la justicia de Cristo es suficiente para presentarme justo delante del Padre. Por eso me mantengo en Él. Nuestra cuenta con la ley ha sido saldada. Cristo pagó. Él se convirtió en nuestro sustituto. Pablo está explicando que en realidad, cuando Cristo murió, yo digo que estoy crucificado porque el que le tocaba morir era a mí. Y porque además para Dios el que murió fui yo. Oh, gloria a Dios. Y a cambio, la vida de Cristo me fue prestada. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no soy yo quien vive, yo moría ya. Ahora, la justicia de Cristo, la vida de Cristo vive en mí por ese intercambio que se produjo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, ya mi confianza no está puesta en la ley, sino que está puesta en el Hijo de Dios. Y todo gracias a su inconmensurable amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quien justifica es Cristo y no la ley. Por eso el apóstol Pablo llega a esta conclusión en el versículo 21. No puedo desechar la gracia de Dios. ¿Cómo me voy a ir ahora a someterme a un régimen que no es capaz de justificarme si allá yo lo único que voy a conseguir es condenación? Al contrario, yo no desecho la gracia que Dios me está ofreciendo, porque eso es como rechazar un regalo, y hacerlo de esa manera sería lo mismo que decir que eso no vale la pena. Pues que si por la ley fuera la justicia, aquí da Pablo su razonamiento final, inmortal y contundente. Entonces, ¿qué sentido tiene el sacrificio de Cristo? Si hubiese habido algún camino, alguna vía por la cual cualquiera de nosotros habría podido alcanzar la justicia delante de Dios a través de obedecer los mandamientos de la ley, ¿qué sentido tiene haber enviado a Jesucristo? Cuando el apóstol Pablo usa la palabra ahí en el versículo 21, dice, por demás murió Cristo. La palabra que se traduce ahí por demás es la palabra dorean, que significa literalmente sin causa. O sea, si la ley tuviera la capacidad de justificar, no había razón alguna para que Cristo fuera enviado a morir en la cruz. Y si yo abandono la gracia para someterme a la ley, lo que estoy diciendo es que el sacrificio de Cristo fue inútil para salvarme a mí. Le quiero terminar con una última ilustración. Y me he apoyado mucho en las ilustraciones porque aquí hay, esta porción es un poco compleja. Es una última ilustración. La ilustración es la de una persona que va al médico nuevamente y el médico le entrega una pastilla y le dice, con esta pastilla usted se va a sanar. Y él le dice al médico, doctor, pero mi esposa me prepara un té, que ese té es muy bueno. El médico le pregunta, ¿y de qué se trata el té? El té es de tal hoja y tal hoja y tal hoja. Y el doctor le dice, bueno, mi conocimiento me dice que eso no lo va a sanar,
pero esta pastilla que yo le estoy dando sí lo va a sanar, así que tómesela. Y esta persona se va para su casa y decide una de dos cosas, que él se la va a tomar las dos, que él va a seguir tomándose la pastilla y va a seguir tomándose el té. O decide que él no se va a tomar la pastilla, sino que se va a tomar el té. En cualquiera de los dos casos, esta persona está desconfiando de la capacidad de esa pastilla para sanarlo. Ahora, supongamos que él decide que se la va a tomar las dos. Y 6 meses después va al médico, el médico le hace los análisis y la persona está completamente sana. ¿Qué lo sanó? ¿La pastilla o el té? El médico sabe que lo sanó la pastilla, pero esta persona en su corazón cree que lo sanó la pastilla, el té, o quizá que fue el té que lo sanó y no la pastilla. Someterse a la ley estando bajo la gracia es la misma insensatez. Todos los seres humanos somos pecadores y necesitamos ser justificados delante de Dios. Durante varios siglos, la mayoría del pueblo judío creyó que la ley les había sido entregada como instrumento de justicia. El apóstol Pablo nos recuerda a sus lectores de entonces y a los de ahora que mediante las obras de la ley nadie será justificado, pero no nos deja en ese terreno perdido, sino que nos da la buena noticia de que Dios, por su amor, ha provisto un único y eficiente medio de justificación, que es la fe en Jesucristo. Por eso, tampoco nosotros debemos desechar tan sublime gracia, porque por medio de la ley nadie será justificado. Dios les bendiga, Dios les guarde, y a su nombre, gloria. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.